Somos parte de ti. Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonias 6. Ya estamos de vuelta en 8 Magazine y como acaban de ver, abrimos un nuevo capítulo de nuestras historias de la Burgati. Lo hacemos el jueves porque mañana, ya lo saben, el viernes es el día del Curpillos, fiesta en la capital, y no queríamos perdernos por nada del mundo una nueva entrega de estas historias de la Burgati, como siempre, de la mano de Jesús Toledano. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Muy bien, Eneca, buenas noches. Vamos a hacer un poquito de historia, como hacemos habitualmente en esta sección, pero quiero contarles una cosa a nuestros espectadores, justo antes de saludarles. Jesús llega y revoluciona el plato. Aquí donde ven tan formal y tan bien planchado, revoluciona el plato. ¿Por qué? Porque estamos preparando secciones y temas muy interesantes para las próximas fiestas de San Pedro. No les voy a contar nada más, pero quédense con eso, ¿verdad, Jesús? Que vamos a... Está todo preparado. Todo ya. preparado, y vamos a hacer memoria y vamos a recordar momentos fantásticos también de los San Pedros. Pero hoy, como pasa siempre antes de San Pedro, tenemos que hablar del Curpillos, una fiesta que, bueno, la verdad es que es muy importante ahora mismo en la capital, pero vamos a hacer un poco de historia, Jesús. No siempre ha sido así. Es la fiesta por excelencia de la ciudad. Yo creo que todo el mundo está esperando de alguna forma esa explosión de burgalesismo que se da en el Día del Parral, eso desde luego. Hay otro tipo de burgalesismo del cual hablaremos al final, pero en este caso, cuando aparecen los primeros pelusos, algo nos indica a todos que llegan las fiestas del Parral. Y fíjate, lo que vamos a hacer precisamente es fundamentar la parte más sacra, la parte más histórica y religiosa, que es la que se va a dar por la mañana, antes de que todos comencemos con la gira con J del mediodía y de por la tarde. Y es que allí estamos en los terrenos de un gran rey, un rey que reinó en Castilla 54 años, casi nada, que nació en Soria, fue proclamado por las Cortes de Burgos, y él es Alfonso VIII. Ahí le tenemos, importantísimo, porque parte de lo que mañana se celebra, desde luego, es producto de su gestión histórica, de lo que es su devenir histórico. Él, desde luego, como rey de Castilla, lo que hace precisamente es retomar esa iniciativa. Tú fíjate, desde la invasión musulmana en el 711, la península ibérica se convierte en un gran campo de batalla, por todos los, bien entre los reinos cristianos, bien entre las escaramuzas con las aceifas árabes. Lo cierto es que todo es un gran campo de batalla que, si bien después de la victoria en Covadonga induce a pensar con optimismo que se puede reconquistar España, lo cierto es que eso lleva un devenir histórico tremendo en tiempo, y estamos hablando ya, en este caso, de 1185, cuando precisamente Alfonso VIII manda erigir ya el monasterio de las Huelgas. Mañana la celebración será en el monasterio de las Huelgas, y desde luego que a partir de ahí, en 1195, Alfonso VIII sufre, en ese acontecer precisamente de reconquista, sufre la derrota de Alarcos, importantísima, porque el mundo musulmán recobra ahí, en esa gran victoria para ellos, por recobrar ese brío de que otra vez se puede volver, desde luego, incluso a ponerse las tropas musulmanas en las puertas de Toledo. Eso hace que precisamente Alfonso VIII, de la mano del Papa Inocencio III, proclame lo que es ya una cruzada, intentar reconquistar el sur de España, y a partir de ahí, en ese 1212, mañana es lo que celebramos precisamente, la batalla de las Navas de Tolosa. Ese pendón que se procesionará en las huelgas por la mañana, porque mucha gente va directamente al Parral, pero hay, como ya nos ha avanzado Jesús, una celebración en el monasterio de las Huelgas, se procesiona con un trozo del pendón. Sí, bueno, realmente, fíjate, no sabemos exactamente, hay algunos estudiosos que dicen que seguramente no sea ni siquiera el pendón de las Navas como tal, incluso no es que fuera, si fuera de las Navas no sería tampoco un pendón, sería una parte de una tienda de campaña, pero hay una parte de la doctrina que dice, fíjate, entre los árabes hubo varias tribus del norte de África que entraron en España, en este caso los omeyas son los primeros en el 711, los almoravides y los almohades. Los almohades precisamente son los que llegan hasta ese 1200
1212 en las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa hoy es un pueblo, entonces no lo era simplemente un término. Y por supuesto esos almohades eran los más integristas en lo religioso. Por lo tanto, en la doctrina y hablando del pendón se dice que es posible que fuera de otras tribus. En cualquier caso, la historia ha hecho que llegue hasta aquí. Bien sea esa teoría o no, lo cierto es que fíjate, aquella batalla que desde luego se significa mañana tuvo relevancia en lo burgalés. Por supuesto, un burgalés, Diego López de Haro, el segundo de la dinastía, el cuarto sería el fundador de Bilbao, es el que comanda desde Toledo las primeras, aquellos 70.000 hombres, casi nada. Vinieron de Europa también, de Francia, con la llamada de Inocencio III, cruzados, que se marcharon porque la coexistencia, la cohabitación, date cuenta que salieron desde Toledo casi un mes antes de que se produjera ese enfrentamiento, esa batalla campal en las Navas de Tolosa. Por lo tanto, Diego López de Haro, un burgalés, es el primero que cruza el puente de San Martín en Toledo, casi nada, con los caballeros pardos de la ciudad de Burgos, con lo que eran las banderas de la Bureba, de Mena, de Lara, tropas, pequeños hombres, caballeros, que iban encabezando lo que era esa marcha hacia las tierras de Jaén, hacia esa gran batalla que desde luego, bueno, pues como ves, se significa con el nombre de Burgos por algunas de las tropas, y que allí tuvo desde luego en Diego López de Haro uno de sus más insignes, desde luego, hombres en lo bélico, y por supuesto de allí salieron también ramas y linajes como los Sarmiento, que conocimos después, uno de los hombres de los caballeros que estaban en las tropas cristianas, tuvo una actuación heroica, incendió una parte del frente con Sarmiento, y de él nos queda un linaje, los Sarmiento. Mucha gente recordará su palacio junto al antiguo Colegio de Maristas, y por supuesto, bueno, pues esa relevancia que tiene el pendón del líder almohade, y casi nada, en ese 1212 comienza ese retroceso ya de las tropas árabes, del mundo árabe, del Al-Ándalus, en aquellos reinos de taifas ya descompuestos después del califato de Córdoba. ¿Y cómo unimos esa batalla con el monasterio de las Huelgas? Bueno, porque de allí, evidentemente, Alfonso VIII muere 2 años después, allí está enterrado, y lo que se hace es traer ese recuerdo de allí, bien sea, como bien digo, el pendón o no, y desde luego pues cobijarlo allí. Hace unos años se restauró, se va a sacar lo que es una reproducción, y por supuesto, date cuenta, como te decía, aquella batalla hizo ya desde luego establecer esa línea fronteriza, pero lo que es el Valle del Guadalquivir no se vuelve a intentar reconquistar hasta 30 años después de esa batalla. Por lo tanto, todo eran desde luego misiones tremendamente complicadas. Alfonso VIII crea toda esa extracción del monasterio de las Huelgas, donde vamos a estar mañana, y ya he dicho, porque precisamente coincide con la derrota de Alarcos, cuando manda construir el Hospital del Rey, otra de nuestras instalaciones absolutamente majestáticas y magníficas, y por supuesto en torno a ello la Plaza del Sobrado, uno de nuestros sitios más degradados. Sobrado proviene precisamente de lo que era el desván de las instalaciones del monasterio de las Huelgas, y en torno al monasterio, desde luego, que la figura de la abadesa mañana estará también en la celebración. Y es la anfitriona de esa jornada, sí, sí. El abadengo de las Huelgas en torno a lo que se llamaba el coto circular, lo que eran casi 54 villas que estaban sometidas al abadengo de las Huelgas, el coto redondo. Nos queda hoy todavía el Monte de la Abadesa como referencia, y que por supuesto tenía sobre ellas el gobierno, te podía nombrar alcaldes, podía desde luego gestionar la justicia. Era muy poderosa. Muy poderosa. Hasta el siglo XIX, casi nada. Casi nada. Eso será por la mañana. Toda esta historia hace referencia a lo que ocurre por la mañana en el monasterio de las Huelgas, y de ahí pasamos a la Parral, que está al lado, pero en un plan completamente diferente. Es la vertiente social, como dice Jesús, de esa jornada. Claro, ya estamos viendo, fíjate, ahí tenemos muchísimas referencias. Una de ellas es Maricruz Cebro, en Memorias de una burgalesa, nos dice, y vamos a ver enseguida fotografías de gente casi en los albores del siglo XX y finales del siglo XIX, con gorro canotier, con vestidos que nos inducen a pensar en el Parque del Parral. En el Parque del Parral. Maricruz Cebro dice que era una gran pasarela, que era, desde luego, que las clases altas, fíjate, ahí les tenemos, que ella se vestían con las mejores galas para hacer la pasarela. Yo creo que como ahí en esa foto hiciera el calor que va a hacer mañana, desde luego que se estaban asando, y que quien no tuviera coche para bajar al Parral, decía Maricruz Cebro, tendría que alquilarlo porque si no, no era nadie, ¿no? Esa es una de las referencias que tenemos en los albores del siglo XX. Hay que tener en cuenta que la primera referencia escrita ya es de Alfonso XI en el siglo XIV en torno a la celebración del Parral, pero no siempre fue un día festivo, todo lo contrario. Lo que tenía importancia en Burgos siempre hasta los años 40 fue el Corpus, era el Corpus el que tenía esa significación con esa procesión, y el Curpillo, sin embargo, era
lo que es la oficialidad sacra que ya hemos comentado, y por la tarde la gente iba a ese prado. Etimológicamente, parral puede ser, induce a pensar en parras, desde luego, pero hay otra teoría que dice que puede ser un pradal, un prado donde esas ovejas, que por cierto, huelgas también, aparte de esa teoría con holgar, puede ser un pasto plano donde pastan las ovejas. Por lo tanto, aquel palacio sobre que Alfonso VIII erigió las huelgas podría tener también esa etimología. En ese pradal, en ese parral, desde luego que a partir de los años 40-50, los burgaleses iban por la tarde y se comían unas tortillas, tiraban el mantel, y no las peñas, fíjate, las peñas, salvo los gasófonos, que eran un grupo muy particular que existía en los años 40 en Burgos, las peñas, tal y como las conocemos, son un invento relativamente reciente. La peña Poca Pena, la peña de la Alegría surgen con un encuentro con las peñas de Miranda prácticamente en los años 70. Por lo tanto, esos estaribeles, palabra muy burgalesa, que se instalarán mañana con nuestras vitoias y viandas, eran antes un mantel, era una tortilla, eran las viandas que llevaba cada uno, y por supuesto, como ves ahí, esa oficialidad, desde luego, marcial, muy militar, que ha sido siempre. Ahí tenemos hombres en otras épocas vestidos, y por supuesto, bueno, pues esa significación que te decía, muy de pasarela, ¿no? Jesús, en los últimos años el Parral se ha convertido en una gran fiesta. La mayoría de los burgaleses pasan por allí, las peñas por supuesto, pero todos los ciudadanos. Vamos a repasar también la historia más reciente, ¿no?, de esa fiesta del Parral. Porque desde luego que yo creo que, aunque siempre últimamente es inmersa en polémica, ¿no?, en torno a lo que es, lo que puede ser el desgaste del recinto del Parral. Fíjate, yo como Gerardo, que defiende mucho también esta postura, entiendo que a los burgaleses siempre se nos acusa de circunspectos, de fríos, de cerrados, y el único día que los burgalesitos se sueltan el pelo, y desde luego que a sus anchas, y nunca mejor dicho, en un pradal, comen, bailan, cantan, bueno, pues por un día que se generen ciertas toneladas de basura. Todos mañana tendremos esa posibilidad, desde luego afortunada, del vaso biodegradable, el vaso plato, también la educación de cada uno pero aparte de todo eso, es evidente que es un día absolutamente maravilloso, y que por supuesto pues todo el mundo allí, ya desde que es pequeñito, aparece, bien sea por la mañana o bien sea por la tarde, una tradición muy nuestra. Y que no solo eso, yo me he encontrado gente de fuera de Burgos que tiene referencias de qué es lo que hacéis ahí en un prado, qué es lo que hacéis. Bueno, pues desde luego que no significa, se va a intentar que sea, por supuesto, fiesta declarada de interés turístico nacional, a ver si lo conseguimos, porque sería un hito importante. Bueno, vamos a, de momento, felicitar a todos los burgaleses de la capital, que disfruten de esa jornada, y les vamos a emplazar a esas fiestas de San Pedro, que el Curpillos además es la antesala, ¿no? Y a partir de ahí ya todo huele a fiesta, y les vamos a remitir a nuestra particular sección, Jesús, en la que vamos a desgranar los San Pedros, y en la que vamos a disfrutar de tu compañía a diario. Y sobre todo, perdóname, Neca, como decíamos al principio, que burgalesismo no solo es esto, no solo es esa exaltación del morro, de la morcilla, de la jota. El burgalesismo está todo el año, también está en las bibliotecas, en el silencio de las bibliotecas, en los centros de investigación, en la demanda precisamente de esos complejos que tenemos que crear todavía para desarrollar nuestra industria. Eso también es burgalesismo, que no se lo olvide a nadie, no solo ese tono festivo de mañana, absolutamente maravilloso. Yo estaré ahí el primero, quedamos a las 13, y por supuesto que a todos los burgaleses que se lo pasen, pues como se lo pasa uno en el Parral de Baralla. Muy bien, pues eso haremos. Jesús Toledano, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias, nos vemos la próxima semana para hablar más de fiestas. Y si al Parral hemos visto que la gente iba hace muchísimos años, en los albores del siglo XX, como nos ha contado Jesús, con sombrero canotier, pues ahora van de otra forma. ¿Quieren saber dónde está la última moda? Pues en nuestro siguiente reportaje, Moda Pantalón.